En la aurora de un nuevo tiempo, cuando los ecos de la última batalla aún resonaban entre los montes y los valles de la tierra, el cielo se abrió en silencio. La creación, exhausta por la sucesión de engaños y juicios, aguardaba. La atmósfera espiritual era pesada, como si el universo contuviera el aliento. No había trompetas, no había truenos, solo un resplandor cortando los cielos, como una estrella en caída controlada. Descendía, sin alarde, una figura envuelta en autoridad. No había rostro reconocible, ni palabras anunciadas, pero en su mano derecha una llave centelleaba como fuego condensado, y en su izquierda una gruesa cadena, forjada en la eternidad, se balanceaba con el peso de un destino sellado. La tierra, afligida por la presencia del mal durante milenios, se inclinaba en silencio ante aquel que traía el decreto del Altísimo. El ángel no vaciló. Sus pies tocaron el suelo de la creación con firmeza, sin que siquiera el viento se atreviera a moverse a su alrededor. La misión era clara, irrefutable e irrevocable: aprisionar al antiguo adversario. Satanás, la serpiente primordial, el padre de la mentira, aquel que engañó a las naciones, ahora se encontraba ante el fin de su influencia. No hubo enfrentamiento, no hubo gritos. Como un criminal capturado por el tiempo, el diablo fue atado. Sus fuerzas, esparcidas por eras en el mundo, fueron restringidas por órdenes superiores. El ángel lo arrojó al abismo, un lugar de tinieblas profundas, donde no llega la luz, donde los ecos no regresan. Y sobre esa prisión selló la entrada con la llave de la autoridad divina. El sonido final fue el chasquido del sello, y el silencio cayó como un manto sobre el mundo. En ese instante, un silencio inédito cubrió los cielos y la tierra. No era el silencio del vacío, sino el de la victoria. Un silencio pesado, denso, cargado de significado. Las huestes celestiales contemplaban en reverencia. Los santos, martirizados y glorificados, observaban con ojos llenos de lágrimas el cumplimiento de una promesa milenaria. Por primera vez desde el Edén, la humanidad no escucharía la voz del tentador. No habría susurros traicioneros, no habría manipulaciones disfrazadas de luz. El enemigo estaba callado, ausente, sellado. Era el comienzo de algo nuevo, no solo una pausa, sino una purificación del tiempo. La tierra, marcada por tantas caídas, respiraba como quien despierta de una pesadilla. ¿Y quién era ese ángel? La duda flotaba en el corazón de los estudiosos, de los profetas, de los que sueñan los sueños del Altísimo. Miguel, el gran príncipe de los ejércitos celestiales, que ya había enfrentado al dragón en los cielos. ¿O sería el propio Señor, el Cristo resucitado, quien declaró poseer las llaves de la muerte y del infierno? O, tal vez, Abadón, el destructor, cumpliendo una nueva orden del juicio divino. El texto no lo revela, y tal vez ese silencio sobre su identidad sea la respuesta. Porque allí no importaba el nombre de la gente, sino el poder de la orden que él portaba. El enfoque no estaba en la gloria del mensajero, sino en la gloria del comandante. El cielo no exalta herramientas, sino la mano que las utiliza. Mientras el sello permanecía inquebrantable sobre el abismo, los cielos comenzaban a reorganizarse. Era como si el universo espiritual respirara aliviado. El trono del juez eterno resplandecía con una luz aún más intensa, y los libros, ya abiertos, ahora aguardaban el juicio posterior de los muertos. Pero allí, en ese momento exacto, no era tiempo de los muertos, sino de los vivos. Un nuevo ciclo comenzaba. El milenio se alzaba como un muro entre el tiempo del engaño y el tiempo de la verdad. Los que habían dado su vida por Cristo, los que no se inclinaron ante la bestia, se levantaban en gloria, reinarían con él, libres de la influencia directa del acusador. La tierra, tantas veces campo de batalla,
se convertía en el escenario de una paz estratégica, no definitiva, pero absolutamente necesaria. No había multitudes celebrando, no había ejércitos marchando, no había espectáculo. La gloria de aquel día residía en su sobriedad. Era una victoria silenciosa pero absoluta. Satanás no escapó, no negoció, no resistió. Fue preso por orden superior, arrojado por manos celestiales, sellado por decreto eterno. Ningún argumento, ninguna insinuación, ninguna mentira, solo obediencia a la autoridad suprema. Y es en ese silencio donde reside el poder de esta escena, el silencio de Dios imponiendo límites al mal. La humanidad, acostumbrada a batallas ruidosas, aprendería ahora que el poder más impresionante del cielo puede manifestarse en absoluto silencio. Un silencio que cierra eras, que separa dispensaciones, que inicia reinos. El tiempo avanzaba con un nuevo compás. Sin la influencia directa del enemigo, el mundo espiritual parecía reorganizar sus engranajes. El mal aún existía en los corazones de los hombres, pero el instigador supremo había sido silenciado. Durante 1000 años, el tentador no tendría acceso a las naciones. Sus ejércitos estaban dispersos, su voz silenciada, su presencia desterrada. Los reinos que antes danzaban al son de sus sugerencias ahora se veían ante una elección auténtica: seguir la verdad o revelar su propia corrupción. Era un período de prueba colectiva, no por tentación externa, sino por disposición interna. Un tiempo de gobierno con Cristo, donde la justicia sería establecida, no con espada, sino con verdad. En el cielo, los ángeles que antes guerreaban, ahora observaban. La espada flamígera de Miguel reposaba. Las trompetas del juicio estaban silenciosas. Era como el intervalo entre dos actos de una obra sagrada. La prisión de Satanás no era el fin de la historia, sino la pausa necesaria para que la justicia brillara sin interferencia. Era un tiempo para reinar, para juzgar, para restaurar. La tierra, aunque marcada por cicatrices, comenzaba a florecer bajo la ausencia del engaño. Las aguas parecían más claras, los cielos más vivos, los corazones más despiertos. La ausencia del mal no significaba perfección, pero revelaba quién realmente anhelaba la luz. Pero incluso ante ese escenario de renovación, flotaba en el aire la conciencia de que el abismo no era eterno, solo sellado por un tiempo determinado. El milenio tenía un plazo. El decreto de Dios era absoluto, pero también temporal. En el corazón de la profecía había una advertencia: después de esto, es necesario que Él sea liberado por un poco de tiempo. Esa frase tan breve cargaba un peso cósmico. El mal, por ahora silenciado, volvería a hablar, y la tierra sería una vez más probada. No como en el pasado, en ignorancia, sino ahora con plena conciencia de lo que es reinar sin la influencia del engaño. La última prueba aún estaba por venir, y el cielo ya conocía su desenlace. Por eso, el milenio no era solo un tiempo de paz, era un tiempo de preparación. Los que reinaban con Cristo sabían que el descanso era provisional. La misión no había terminado. Era el momento de restaurar, enseñar, gobernar con justicia y afirmar la verdad en cada rincón del mundo. El mal estaba preso, pero el corazón del hombre aún necesitaba ser revelado. Ese reinado era también un ensayo de la eternidad, donde cada decisión tomada sin la presencia del tentador sería el espejo del alma. Y cuando el sello del abismo fuera roto, el mundo ya habría elegido su bando. Mientras el tiempo seguía su curso divinamente cronometrado, el abismo permanecía inmóvil, oculto bajo los velos de lo invisible. Ningún sonido salía de allí, ningún movimiento. Era como si el propio universo ignorara su existencia, pero en el silencio de esa prisión, el derrotado aún ardía. Satanás, el adversario, no se arrepentía,
No cambiaba, no olvidaba. Su odio solo maduraba, fermentando en las tinieblas como un veneno a la espera de ser liberado. Y aunque nada pudiera salir, todos sabían, un día la cadena sería soltada, no por falla divina, sino por propósito divino. Pues incluso el mal, aún en su odio, servía al plan supremo de la justicia. En los cielos, el Cordero reinaba con vara de hierro, pero con manos perforadas. Su gobierno era firme, pero compasivo. Aquellos que habían resucitado para reinar con él no eran solo vencedores, eran testigos vivos del poder de la fidelidad. La justicia no era fría, era redentora. El milenio era la respuesta divina al caos de la historia humana. Una oportunidad de ver lo que la tierra podría haber sido si el engaño nunca hubiese entrado. También era una denuncia contra el pecado, mostrando que, incluso sin el diablo, el hombre aún podía elegir el error. Y por eso, la última prueba sería necesaria, para revelar lo que realmente habita en cada corazón. En la tierra, el ritmo de la vida parecía haber reencontrado su orden. Los pueblos se organizaban bajo los principios del reino, las leyes eran justas y los juicios imparciales. No había espacio para corrupción sistémica ni para estructuras manipuladas por las tinieblas. La influencia del cielo era palpable, como un viento constante de rectitud soplando entre las naciones. El Cordero reinaba no solo desde un trono celestial, sino en cada acto de justicia practicado por aquellos que lo seguían. Era como si el Edén, en parte, hubiera sido restaurado, no en el jardín, sino en el corazón de quienes ahora vivían bajo la autoridad directa del justo. Pero incluso en tiempos de paz, los ojos de los cielos permanecían atentos. Los ángeles observaban los pensamientos de los hombres como quien lee palabras escritas en piedra. Sabían que no todo silencio es paz. En muchos, la ausencia del tentador no generaba obediencia, sino solo postergaba la rebelión. Había corazones que seguían por temor, no por amor. Y el juicio final exigía más que comportamiento, exigía esencia revelada. Por eso, el sello no sería eterno. La breve liberación de Satanás revelaría quién había sido transformado y quién solo se adaptó al reinado justo sin jamás rendir el corazón. El tiempo avanzaba en su marcha exacta, guiado no por calendarios humanos, sino por la soberanía divina. Cada día del milenio era contado en los cielos con propósito y vigilancia. Ninguna decisión escapaba a la mirada del juez. Era el cumplimiento de una justicia paciente que no solo castiga, sino que revela. En ese período, las naciones veían por primera vez en eras lo que es vivir sin la presión del engaño. Era un mundo en suspensión, donde la humanidad podía caminar sin grilletes espirituales. Y aún así, la profecía dejaba claro, el mal volvería a hablar. No para vencer, sino para que nadie dudara de su naturaleza destructiva. El sello del abismo se volvía día tras día un recordatorio. El juicio es cierto, pero la revelación también es necesaria. La liberación temporal del enemigo, ya profetizada, no sería una falla del plan, sería su clímax, una prueba final, no para el cielo, sino para los hombres, y cuando la llave girara de nuevo, soltando al antiguo prisionero, el mundo entero tendría que decidir, seguir la verdad que reinó por 1000 años o sucumbir al regreso del engaño. Esa elección no sería forzada. Dios, en su justicia perfecta, siempre permitió que cada alma revelara su propio destino. Y entonces, en el tiempo determinado, la cadena se soltaría, el sello sería roto, Satanás emergería de las tinieblas con furia contenida por siglos. Su presencia, antes silenciada, ahora resonaría una última vez sobre la tierra. No habría sorpresa, solo revelación. Aquellos que nunca se rindieron de verdad a la luz serían atraídos de nuevo a las tinieblas. Naciones enteras serían seducidas no por ignorancia, sino por elección.
El engaño, aunque antiguo, encontraría suelo fértil en los corazones no transformados, y eso probaría ante el universo que el mal no necesita ser enseñado, basta con ser deseado. Pero este último levantamiento no duraría. Cuando las huestes del enemigo se alzaran por última vez, rodeando a los santos y tratando de tomar lo que jamás podrían poseer, el fuego descendería del cielo. No habría batalla, solo juicio. El diablo, ahora expuesto como mentiroso hasta el final, sería arrojado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta ya estaban. La historia del engaño terminaría allí, no con un grito, sino con una sentencia. No habría regreso, no habría apelación. El juicio sería definitivo, eterno, justo. La tierra, ahora purificada por fuego y justicia, estaría lista para el nuevo cielo y la nueva tierra. El antiguo orden habría pasado. El mal, no solo derrotado, sino destruido. El reino, finalmente eterno. Dios, habitando con los hombres, las lágrimas enjugadas, la muerte vencida. Todo sería restaurado al propósito original. El silencio que comenzó con la prisión de Satanás ahora se convertiría en el sonido de la paz eterna. Un tiempo donde no habría más velos, ni separaciones, ni sombras. Solo la gloriosa presencia del Cordero reinando entre los suyos. Y esta es la promesa. El mal será silenciado, el justo reinará y la verdad triunfará. La prisión de Satanás es más que un evento escatológico, es el presagio de una eternidad sin engaño. Es el recordatorio de que Dios, en su tiempo, resuelve todas las cosas. Lo que hoy parece confuso, mañana será justicia revelada. Y por eso la pregunta permanece. ¿Estás preparado para el tiempo en que el silencio de Dios será la proclamación final de la victoria? Porque cuando Dios calla al enemigo, es porque está a punto de hablar como nunca antes. Y esta fue la historia de la prisión de Satanás, el día en que el cielo silenció al mayor enemigo de la creación con solo una orden. Un relato que nos recuerda que Dios nunca pierde el control y que hay un tiempo determinado para todo, incluso para el fin del engaño. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que ese tiempo está cerca? Escribe en los comentarios: yo creo en la victoria de Cristo. Si este mensaje habló a tu corazón, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos como este. Que Dios te bendiga poderosamente. Hasta el próximo video.